Hey, ¿cómo va eso? Bienvenido a Hobby Me Guitar. En esta ocasión os voy a enseñar a tocar la canción de la película Metal Lords. Como vais a ver, es una canción que es bastante sencilla de tocar y lo que se complica más es el tema del solo, que sí es más técnico. La canción empieza con este riff. Como veis, a diferencia de como lo hace mucha gente, que lo hace con el acorde mi quinta completo, él en la canción simplemente hace esto. Es decir, le da solo a la sexta cuerda. Y luego es bastante sencillo, ¿no? Porque muy estilo Judas Priest, ¿no? También se ve que en la película de Zagar le gustaba los Judas Priest. Y luego tiene esta parte que es un poco Randy Rhoads, ¿no? Que es los ligados estos. Que lo hace por octavas, es decir, hace esto y hace lo mismo una octava más arriba. Que es algo que se utiliza mucho en el metal porque es fácil recorrer todo el mástil con esa técnica, ¿no? Bien, después de esa parte ya cambia de riff y hace esto. Eso es lo que hace mientras que el chico canta. Y realmente también es un riff bastante sencillo y para darle esa contundencia, ¿no? Ese rollo así medio tirando un poco para atrás metal, ¿no? Es bueno hacerlo todo por abajo. Bueno, ya luego tenemos el estribillo, que el estribillo también es bastante sencillo y va haciendo ligados. Lo que pasa es que esta vez en vez de hacerlo ascendentes, lo hace descendentes. Y son, aquí estos ligados del estribillo sí son un poco más complicados que te suenen limpio, ¿no? Y hace. Vale, y después de eso ya hace. Esos son los riffs que tiene la canción y ya se van repitiendo. Vamos a pasar al solo, que es lo más complicado de la canción. El solo empieza con una sección que hace púa al trémolo. Trémolo es como púa rápida, lo más rápido que pueda. Es decir, y va haciendo eso y arrastre. Él va subiendo por la escala de mi menor y va haciendo. Que si os dais cuenta son estas notas. ¿Vale? Y la mano derecha todo el rato va a piñón, lo más rápido que puede. Y va haciendo los arrastres. Esta parte del solo es complicada porque es, digamos que, de las más técnicas que tiene el solo, ¿vale? Que el tema de combinar la púa trémolo con los arrastres es un poco complicado porque hay que tener precisión, ¿vale? Bien, luego pasa a otra parte, que en el disco no se, o sea, en la canción no se distingue muy bien lo que hace. Y aparte en la película es una escena que tampoco lo enfocan ahí mucho. Yo he sacado una cosa que suena parecida y que queda bien, que es esto, que son haciendo tresillos, con ligados. ¿Vale? Que es simplemente, por ahí tenéis la partitura, traste 15-12-0 de la primera cuerda, traste 15-12-0 de la segunda cuerda. Y vamos. Luego hace eso y luego cambia y empieza a hacer bending y pentatónica, ¿no? Eso no es muy técnico, ¿vale? Bueno, recordaros que en la descripción del vídeo tenéis la partitura por si la queréis bajar en Guitar Pro y en PDF. Y ahora vamos a lo que es también una de las partes que es más técnica del solo. Que esto me recuerda un poco
a fraseos de Paul Gilbert, que para quien no lo sepa es guitarrista de grupos como Razer X o Mr. G, un guitarrista así mítico del heavy metal de los 80. Y es una parte que combina púa alterna y ligados, que hace esto. ¿Vale? Os voy a decir el orden de la púa. La púa va todo el rato alterna, menos cuando hace el ligado, que le da 2 veces para abajo. Mira, para abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, hago el ligado y otra vez abajo. Y ya, después de ese abajo, ya todo arriba y abajo. Fijaros muy bien en mi mano derecha. Y si lo hacéis con esa digitación, podéis incluso coger más velocidad que la que escoge en la canción. Y luego ya eso lo hace con los 2 primeros patrones, ¿no? Y ya el último es todo el rato púa contra púa. Bien, luego pasa a la parte del tapping, que yo sinceramente creo que quien grabase el solo, no sé si sería el chaval este o sería algún músico que contrataron para la película, aunque puede ser que sea el chaval, porque de los músicos, o sea, de los actores, se nota muchísimo que es el que mejor nivel instrumental tiene. Pero lo que sí que sé, aunque no sepa exactamente lo que hace, porque es un poco caótico ahí, como medio improvisado, ¿verdad? Sí sé dónde empieza. Y yo en mi cover, que si no lo habéis visto aquí, os dejo el cover del solo que yo he hecho, yo hago esto y queda bastante bien. O sea, él empieza así, ¿no? Empieza con un tapping con la escala menor y empieza con el tapping, lo hace en el traste 19 y luego hace hammer on desde el traste 12 hasta el 15. O sea, y a mí me gusta hacer este patrón, que es esto. Y cuando lo aceleras, pues queda bastante bien. Y luego se pasa a la cuerda de abajo, ¿no? Hace. Luego él, en la película acaba por aquí abajo, ¿no? Hace un bending aquí, como poco a poco, subiendo poco a poco, y hace. Le da a la sexta cuerda al aire y con la palanca le tira para abajo, ¿vale? Y ya lo que es el resto de riffs se repite. O sea que se repite la misma estructura que antes. Si te ha gustado esta lección, pues te agradecería eso, pues que te suscribas, que comentes, que lo compartas, y si quieres colaborar con el canal, aquí abajo te dejo cómo colaboras con este canal. Bueno, nos vemos en